Pues bienvenidos a esta última sesión del curso de Seminario de Investigación Educativa para la licenciatura en catequesis de ISCA. Es nuestra última clase, nuestra última presencial. Ustedes dicen la última síncrona. Bueno, sincronizados estamos entonces. Siendo nuestra última clase, pues hay que recuperar un poco lo que hemos hecho anteriormente. Al cierre del curso, la teoría primordial ahora es ir construyendo el propio proyecto de investigación, tratando de integrar todos los elementos que hemos desarrollado en estas 3 semanas previas a las actividades y las lecturas realizadas, especialmente la etapa del diagnóstico, el momento de la definición de los métodos de investigación, los 3 métodos, la exploración de algunas de las técnicas de investigación cualitativa y el inicio del planteamiento de una problemática situada, de una focalización de una problemática a la que insistentemente yo les he estado llamando su foco de investigación, su tema de investigación o su núcleo u objeto de estudio. Y hasta ahí revisado lo que hicimos las 3 semanas previas. En esta última semana se trata de darle formalidad a este proyecto de investigación que se convertirá en una intervención para que la puedas ir realizando y conformando, sobre todo en los últimos cuatrimestres, y esperando que sea una actividad en donde tú puedas intervenir en una realidad en la que tú vives y de alguna u otra manera, pues modificarla, al menos mejorarla. Tanto el diagnóstico previo realizado, las entrevistas que hiciste, como las demás actividades de lectura, de estudio, pues fomentan de alguna manera este desarrollo un tanto integral del preproyecto. Y es esto precisamente, un preproyecto. ¿Por qué? Porque pues es previo al proyecto formal de intervención con el que vas a trabajar allá en los semestres posteriores de tu licenciatura. La invitación pues es a participar en estas materias que siguen, de manera que tú puedas ir construyendo este asunto del preproyecto. Este preproyecto se centra en la última actividad que tu plataforma les llama y tu programa le ha llamado la actividad integradora. Y su propósito es evaluar, principalmente es evaluar, aunque tiene un propósito yo creo que aún mayor. Iniciar, vislumbrar, bocetar lo que va a ser tu proceso, tu proyecto de intervención para algunos, la gran mayoría, o su proyecto de evaluación para algunos pocos, dependiendo del tema que les interesa y dependiendo de su objeto de estudio. Como actividad evaluadora, pues es una actividad que trata de integrar lo que hemos hecho en las 4 semanas y que consistiría básicamente en utilizar una situación que tú has venido identificando a través del diagnóstico, una situación problemática. La idea es que sea lo más real posible, y lo más real porque ha surgido de tu propia vivencia, de tu propio contexto, y que de alguna u otra forma tú te plantees resolverla o intervenirla, modificarla o mejorarla. Y para esto que hagas uso de tus conocimientos, de tus habilidades y de tus actitudes interiorizados, no solamente en este curso, sino en los subsiguientes y en los que llevas a la par con este seminario de investigación. Y esto es importante, y quiero resaltarlo, poner en uso 3 aspectos básicos de esta licenciatura que te van a ayudar a este proyecto. Lo que sabes, los conocimientos, lo que puedes hacer, tus habilidades y destrezas, y la manera, tu conducta, tu manera de estar ante este problema, y que se llaman actitudes.
que son básicamente los 3 tipos de contenidos que todo programa académico tiene: el conocer, las habilidades y las actitudes. Con esto presente, entonces, pues estamos listos para realizar esta actividad integradora. Si tienen alguna pregunta, como hemos mencionado en las 3 clases anteriores, pues está abierto el chat en la parte izquierda de su pantalla. Yo aquí lo puedo ir leyendo. Y si hay alguna pregunta o algún comentario, adelante, por aquí lo hacen. Si alguno de ustedes quiere conectar su video, su cámara, adelante también sirve, que nos conocemos. Y si en algún momento tenemos alguna falla técnica, también por aquí, sobre todo de audio, también por aquí podemos decirla en el chat. Se nos ha unido, ¿quién se nos ha unido? Liliana, bienvenida. Liliana, así es. Liliana, ¿de dónde nos vemos? ¿De dónde nos ves? ¿Por dónde andas? Bueno, mientras nos contesta Liliana, quiero comentarles que, Guadalajara, estamos aquí cerca, la misma ciudad, en la zona metropolitana. Leyendo sus aportaciones en el foro, quisiera abrir un breve espacio para comentarles, para conversar con ustedes algo que no está explícitamente en su programa de seminario de investigación, pero que es importante como hacer resaltar, y que es importante porque en el trayecto de su licenciatura ustedes se van a dar cuenta de que hay temáticas que caminan y que transitan, valga lo que voy a decir, por caminos un poco cercanos, algunos muy cercanos. Leyendo sus aportaciones, sus comentarios y las intervenciones que ustedes van teniendo en los foros, cabe una pregunta que toda institución habría de hacerse cuando pone a sus alumnos a estudiar sobre investigación. En el campo de la investigación, en el ámbito de la investigación, se habla de líneas de investigación. Esto es, áreas y zonas bien definidas, específicas, que se conjuntan y conforman como un bloque de temas y de objetos de estudio particulares, pero que son similares y que juntos conforman una temática general. A esa temática general se le llama área de investigación, o para ser más precisos, línea de investigación. Como maestro, y creo que a ISCA, como institución, le surge esta pregunta a través de lo que ustedes plantean en sus foros. Sé que es esto algo nuevo y que no viene en su curso, pero es importante que ustedes lo tomen en cuenta, sobre todo en adelante, para lo que les sigue en sus proyectos. Y la pregunta es, ¿cuáles son las áreas de investigación que se definen a través de los objetos de estudio que los alumnos van vislumbrando en esta materia de seminario de investigación educativa? Una pregunta interesante. ¿Cuáles son las líneas de investigación de los alumnos de esta generación de ISCA? Y si ustedes lo leen, van un poco hacia atrás y leen sus aportaciones y sus comentarios en los 4 foros en los que hemos estado conversando, y digo hemos, aunque yo les escribo poco, pero los leo mucho, yo he notado 6 líneas de investigación. Espero y estén de acuerdo conmigo. 1, una línea de investigación en donde varios de ustedes están. Mientras las voy diciendo, ustedes como alumnos, como estudiantes, pueden irse preguntando, ¿y cuál es la línea de investigación a la que yo pertenecería? ¿Cuál es la línea de investigación en la cual yo estoy trabajando? ¿En
qué línea de investigación se ubicaría mi objeto de estudio, mi núcleo de investigación, mi tema. Y entonces, los docentes, pensando en un futuro, los docentes de ISCA podríamos ir diciendo, de estas 2, 4, 6, tal vez 7 líneas de investigación, mis 31 alumnos, o 28 o 29, se ubican de esta manera. Eso es importante, y es importante que ustedes sepan a qué línea de investigación pertenecen. ¿Por qué? Porque posiblemente algunos de tus compañeros que están en la misma línea de investigación tengan información relevante que a ti te sirva. Una visión de tu tema de investigación o de tu núcleo de estudio, de tu objeto de estudio, que tal vez sea interesante y diferente a tu propia perspectiva, y eso lo enriquece. Material, perspectiva y obviamente ayuda y acompañamiento. Por eso sería importante que ubicaras en qué línea estás. Yo te puedo adelantar que tengo 6 líneas de investigación y posiblemente una séptima, en donde podríamos agrupar los temas que a ustedes les interesan. Y todo esto surgido de las conversaciones y de las tareas y trabajos que ustedes han ido haciendo. Primera línea de investigación: la adolescencia y la perseverancia después de la recepción de los sacramentos. Esa es una. ¿Qué temas irían ahí? ¿Quiénes de ustedes estarían en esa primera línea de investigación? Segunda línea: la formación de catequistas. Y ahí hay varios de ustedes que están interesados en varios temas que entran en esta área de investigación de la formación de catequistas. Hay algunos que están interesados en el compromiso. Hay otros que están interesados en la metodología más eficiente para la formación de catequistas. Y hay otros que están interesados en el trayecto formativo de un catequista. Ahí hay 3 temas, ahí hay 3 núcleos, ahí hay 3 de ustedes, pero que los 3 van decimos en México, para los que nos oyen fuera, en el costal de la formación de catequistas. Siendo precisos, tendría que decirlo en la línea de investigación de la formación del catequista. Bien, llevamos 2. Adolescentes y formación en la fe y perseverancia, la formación del catequista, y ahí va una tercera: el papel de los padres en la educación en la fe de sus hijos. Aquí hay varios temas. Uno tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad de los padres. ¿Alguno de ustedes está interesado en las causas por las cuales los padres no se involucran? O si se involucran, solamente lo hacen mientras se preparan para la recepción de un sacramento, pero después se olvidan. Son 2 o 3 temas un tanto distintos. Con esto llevamos 3 líneas: adolescentes y perseverancia, la formación del catequista y el papel de los padres en la educación de la fe. Pero yo he identificado, o les he identificado, y espero que coincidan conmigo, en que hay una cuarta línea de investigación en el grupo, en la generación de ustedes, en la generación de estudios de ustedes, y es la evangelización en adultos. Si bien solamente son 2 personas las interesadas en esto, están también relacionadas con la siguiente, la quinta línea de investigación. Y que como tema tendría que decirlo o llamarlo, me gusta llamarlo de esta manera, el tema de la inclusión en la catequesis. Y al menos hay 2 personas interesadas en esto. Uno de ustedes interesado en la formación en la fe de los adultos mayores, y otra, la inclusión propiamente en la catequesis de las personas con capacidades diferentes.
al menos así le han llamado, con capacidades diferentes. Dos personas de ustedes están, dos alumnos, dos estudiantes de ustedes están interesados en lo que podría llamarse, a reserva de alguna sugerencia de ustedes, en lo que podría llamarse la línea de investigación de la inclusión en la catequesis. Bien. Y hay otra línea que sería la número 6, otra línea de trabajo o de investigación, que es, me gustaría llamarle momentáneamente, la catequesis y las nuevas tecnologías. Y tiene que ver con aquellos intereses de ustedes en donde se compagina la influencia de las nuevas tecnologías en el asunto de la catequesis. La influencia, por un lado, pero por otro lado, el uso que se le puede dar a las nuevas tecnologías para una eficiente y óptima catequesis. Blanca, Lilia, Marco, ¿ustedes identifican alguna de estas líneas como propia, como una en la que su tema de investigación, en la que su objeto de investigación podría estar ahí incluida, insertada? Váyanle pensando. Y digo ustedes tres porque son los que están conectados en este momento y con los que podemos interactuar. Les decía al principio de este segundo bloquecito de la clase, el primero fue recoger lo que estábamos haciendo. Este segundo es algo que no está explícito en su programa, en su programa de seminario de investigación educativa, pero que sale a la luz y que son las líneas de investigación que ustedes como generación de estudiantes están abriendo para el ISCA o para su propia generación. Hay una séptima línea, pero esa séptima línea es como más precisa y tiene que ver con que varios de ustedes, no sé cuántos, pero sí he leído a varios en sus intervenciones, están muy interesados en el asunto del compromiso, la responsabilidad y la catequesis o la pastoral evangelizadora. Esa sería la séptima línea: compromiso, responsabilidad y catequesis. Y varios temas entrarían por ahí. En lo que hacemos una breve pausa, vayan tratando de ubicar en qué línea de investigación estarían sus intereses, sus preproyectos, o si ya están más avanzados, su proyecto o al menos su pregunta de investigación. Nos dice en el chat Blanca que ella ubicaría su tema de investigación, su objeto de estudio en la número 1, que es el tema de los adolescentes y la perseverancia. Muy bien. Marco Antonio nos platica que en su caso se identifica en la número 2, la formación de catequistas, y la número 7, la responsabilidad y el compromiso. Muy bien. Déjenme ir un poco. Hay una pregunta que me llamó la atención, que fue su compañera Olga la que la planteó en uno de los foros, y ella la planteaba así: ¿por qué es importante la formación integral de los catequistas para los desafíos de esta época y dentro del nuevo paradigma de la Iglesia? Y este planteamiento nos lleva a ubicarla en la segunda línea de investigación, la de la formación de catequistas. Sin embargo, cuando ella habla de esta época, habría que preguntarle a Olga
si cuando ella va a caracterizar esta época, va a hacer énfasis, por ejemplo, a las nuevas tecnologías y a la influencia de estas nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida del ser humano, y que seguramente el ámbito de la religión y de la formación en la fe no se escapará de ella. Y entonces Olga, el planteamiento de Olga estaría en la segunda línea de investigación, la formación de catequistas, pero también en la número 6, la catequesis y las nuevas tecnologías. Estoy tratando de hacer memoria, y una de sus compañeras, Miriam, planteaba que sus intereses estaban en 2 temas. Y recuerdo mucho el tema de algo así que tenía que ver con la adoración nocturna, y su interés de indagar por qué despertaba poco interés en las personas mayores, porque ella identificaba que quienes más participaban en la adoración nocturna eran los adultos mayores, y que a ella se le hacía, a pesar de su interés, el asunto de la metodología era lo que la detenía, pensando en dos palabras importantes que veremos más adelante, en la tercera sección de la clase de hoy, cuando ella pensaba en la viabilidad y en la factibilidad de su proyecto. Bueno, entonces tenemos que más o menos Blanca ha definido una línea de investigación y Marco Antonio ha definido 2. Bueno, si Blanca y Marco Antonio han definido 2, tengo conectados también a Liliana, a Patti, y se acaba de conectar María Concepción. ¿Cuáles serán de ellos su línea de investigación dependiendo de su objeto de estudio? ¿Por qué les pregunto esto? Blanca, Marco, una vez que ustedes, y los demás por supuesto, una vez que hemos identificado una línea de investigación, ¿qué seguiría? La respuesta lógica parece ser, bueno, seguiría contactar más de cerca a aquellos de mis compañeros de estudio de esta generación que comparten la misma línea de investigación. ¿Para qué? Pues para compartir información, perspectivas, datos, dudas, planteamientos, preguntas, porque finalmente están trabajando en, otra vez, valga repetirlo, en el mismo caminito, en el camino más ancho que le hemos llamado línea de investigación. Dice Patti que llegó un poco tarde. ¿De qué estamos hablando? Patti, hicimos 2, bueno, para todos, valga, para todos. Hemos empezado nuestra clase, nuestra última clase, asentando que lo que sigue es definir un proyecto de investigación, un preproyecto, que es la actividad integradora final de esta 4ª semana del Seminario de Investigación Educativa. Hemos hecho una primera sección de la clase en donde recuperamos lo que hicimos durante las 3 semanas, hablamos de los temas que revisamos y dijimos más o menos, así en resumen, que haber hecho el diagnóstico, haber estudiado los 3 métodos de investigación básicos, cuantitativo, cualitativo y mixto, haber leído y hecho actividades acerca de estrategias específicas de recuperación de datos o recolección de datos del método cuantitativo, haber trabajado en la encuesta y la observación, nos ha permitido conocer en general cómo construir un diagnóstico completo y cómo ir definiendo una problemática en la cual se va a focalizar un tema específico
que se va a convertir en un objeto de estudio. Eso comentamos en la primera parte de esta clase presencial. Luego, yo les pedí a los que estábamos conectados que abriéramos como un paréntesis grande en donde pudiéramos explicar algo que no está como contenido de su curso, pero que es importante, y les abrí un tema propio de investigación que se llama las líneas de investigación. Y les platicaba, Patti, que en general cuando yo leo las intervenciones que ustedes tienen en los foros, los trabajos que ustedes suben en la plataforma, y cómo van avanzando en la definición de su tema y de su objeto de investigación y en la construcción, con esa palabra, construcción de su pregunta de investigación o de sus preguntas de investigación. Puedo decirles que en el ambiente de la investigación se habla de líneas de investigación. Esto es, grupos de investigadores que siguen una temática común, que forman grupo y que estudian, investigan y profundizan sobre una temática general que les es común. Y que gracias a eso pueden compartir información, materiales, perspectivas, dudas, y pueden crear grupos de trabajo. Y Patti, yo les planteaba que dados los foros y todo lo que ustedes han subido en estas 3 semanas, les planteaba 6 me faltó la otra mano, 6 líneas de investigación. Rapidito se la repito. Primera línea, adolescencia y perseverancia en la formación. Segunda línea, la formación de catequistas. Tercera línea de investigación, el papel de los padres en la educación de la fe de sus hijos. Cuarta línea de investigación, la evangelización de adultos. Quinta línea de investigación, la inclusión en la catequesis. Y aquí hablábamos de la catequesis de adultos mayores y de la catequesis con personas con capacidades diferentes. Y una sexta línea de investigación, la catequesis y las nuevas tecnologías. Y hablábamos que al menos dos de ustedes están interesados en esa temática de la catequesis y las nuevas tecnologías. Uno de ustedes en la influencia de las nuevas tecnologías y otro de ustedes en cuál es el mejor uso que se le pueden dar a esas nuevas tecnologías, especialmente el Internet, para la formación en la catequesis, para la formación en la fe a través de la catequesis. Luego yo les comentaba que pareciera que hubiera una séptima línea de investigación y que podríamos llamarla compromiso y catequesis. Luego, Patti, yo les lanzaba la pregunta a los que están conectados y te la reitero a ti. Patti, según tu pregunta de investigación, según tu objeto, tu tema, ¿en cuál de estas líneas te ubicarías? Dice Marco Antonio, de hecho, Rosalba en el foro me pidió compartir información ya que estamos en la misma línea. Esta es una de las ventajas de las líneas de investigación, compartir. Y ustedes van a tener la oportunidad de compartir a través de los siguientes cuatrimestres, de sus siguientes materias de compartir al respecto. Les pongo 2 ejemplos que la experiencia en esto de los seminarios de investigación, esta experiencia me ha dado. En un grupo presencial, invito a los alumnos a una visita a la biblioteca. Y después de las indicaciones, a una biblioteca, una buena biblioteca, claro, con previas indicaciones de búsqueda, con material previo para ir focalizados a investigar. Y al final les digo a los muchachos, si encuentras algo que tú sabes que es de interés para alguno de tus compañeros, anótalo. Si es un texto, sácalo
Y ahorita que llegues al aula donde estamos todos, compártelo, porque seguramente en tu exploración, sea una exploración física, en una biblioteca, en una base de datos, en Google, en, no sé, en una revista electrónica, te topas con un artículo, un texto, y en su lectura previa dices, este texto es apropiado para el tema o la perspectiva que Rosalba tiene de este tema en el cual coincidimos en investigar. Es ahí que se hacen equipos de trabajo fuertes. Y es por eso importante identificar la línea de investigación. Insisto, Patti, Marco, Lili y los demás. Esto de las líneas de investigación no está en su programa de seminario. Sin embargo, es importante que lo considere. ¿Quiénes de mis compañeros están investigando algo similar a lo que a mí me interesa? Porque podemos hacer equipo, podemos compartir, porque estamos en la misma línea. Y no solo información, podemos compartir más cosas. Esa es la importancia de conocer las líneas de investigación. Patti dice que ella considera estar en el papel de los padres en la educación y formación en la fe. Y de tus 28 compañeros más, Patti, ¿con quiénes harías equipo? ¿Con quiénes compartes esta línea de investigación? Lili dice que en la quinta, la inclusión, en particular personas con discapacidad. Lili, por lo que he leído, solamente hay otro compañero tuyo que está interesado en una línea más o menos similar, solo que parece ser que su perspectiva es los adultos mayores, las personas de la tercera edad. Pero habrá elementos comunes que sean, que compaginen entre la inclusión con personas con capacidades distintas o discapacidades y adultos mayores. María Concepción, bienvenida María Concepción, dice yo la 1 y la 2. 1, los adolescentes, y la 2, la formación de catequistas. Fíjense que hay, disculpen si no identifico el nombre, pero hay algunos de ustedes que van a tener intereses en dos temas que en algún momento los van a llevar por dos caminos que se separan y que se van a hacer distintos. Y entonces en ese momento, para que no se angustien, en ese momento va a ser de una decisión, de tomar una decisión. Por ejemplo, Concepción, no sé cuál sea el tema, pero si Concepción, no lo recuerdo ahora, pero si Concepción dice estoy en la 1 y la 2, lo tomaré como ejemplo. Y la 1 es adolescentes y perseverancia, y la 2 es la formación de catequistas. ¿No las llevará por caminos diferentes? ¿O habrá una temática que una las dos líneas, las cruce, y ese sea el objeto de estudio de Concepción? ¿Qué tema se nos viene a la mente pensando en formación de catequistas, adolescentes y perseverancia? Voy a inventarme uno. ¿Será que María Concepción está interesada en cuáles son los elementos formativos para el catequista que requiere de trayectos formativos óptimos y eficientes con los adolescentes? Lo planteo en forma de pregunta. Tal vez no esté bien planteada, pero va saliendo al vuelo. Estoy leyendo sus aportaciones. Ojalá y alguien pudiera conectarlas y decírnoslas de viva voz. Dice Blanca Liliana, mi objeto de estudio se puede ubicar en la 1 y en la 3, adolescencia y perseverancia, y papel de los padres en la educación en la fe. Sí,
Efectivamente hay temas que se pueden ubicar en ambas. ¿Qué elemento va a determinar que se incline por una u otra línea de investigación? La perspectiva con la que la abordes. Puede ser la perspectiva teórica, la perspectiva metodológica o incluso el propio tema, entraría dentro de la perspectiva teórica. La manera en que la abordes será la definición en donde se cargue más hacia una u otra de las dos líneas temáticas a las que hasta este momento has identificado, Blanca. Marco Antonio dice, parece ser que le habla a Lili. Aquí en Durango acabamos de tener un taller de catequesis para personas con discapacidad que impartieron personas ya especializadas en este tema y le pasa los datos. Muy bien, muy bien. Este es un claro ejemplo de lo que quiero mostrarles cuando les digo que identificar una línea de investigación e identificarse como parte de ella ayuda a compartir y a compartir distintos elementos. Viene otra pregunta, muchachos. Dos preguntas. Una en el nivel de ustedes como estudiantes y otra en el nivel de ustedes como estudiantes que están interesados en la realización de un proyecto. Primero, de ustedes como estudiantes. Oigan, a nivel particular, ¿qué otros estudiantes de otras instituciones estarán interesados en el tema que a ustedes les interesa? Lo vuelvo a plantear de otra manera. ¿Qué estudiantes de otras instituciones comparten conmigo la misma línea de investigación? Paso a la segunda. Ustedes estudiantes que quieren construir una investigación, un proyecto de investigación de un tema ya muy específico. La pregunta para ustedes es, y se las dejo ahí, váyanla respondiendo con el tiempo. ¿Quiénes están interesados y qué escriben, qué publican acerca de esta línea de investigación en la que yo ahora me ubico? Tomaré el ejemplo de la inclusión, que es el último comentario que hacen en el chat. En la primera parte sería, ¿qué otros estudiantes de otras instituciones están interesados en investigar acerca de catequesis e inclusión, o inclusión y catequesis? ¿Quiénes? ¿En dónde? ¿En qué instituciones? ¿Desde qué perspectivas? ¿Bajo qué enfoques? Ahí va. El segundo planteamiento. ¿Quiénes están investigando? Sigo con el ejemplo de Lili. ¿Quiénes están investigando acerca de la inclusión en la catequesis, específicamente con personas con discapacidades o capacidades diferentes? ¿En dónde están estudiando? ¿Bajo qué perspectivas? Los estudios que ya se hicieron, ¿qué hallazgos han encontrado? ¿Qué han publicado al respecto? ¿Qué han propuesto después de sus investigaciones? Y esto seguramente va a enriquecer sus primeros planteamientos, iniciados con el diagnóstico que intentamos ubicar en esta primera materia. Voy a abrir una pausa. Vayan pensando en esto que hemos planteado, en lo que hemos comentado hasta ahorita. Abramos un tercer espacio en la clase de hoy y específicamente para referirse a
la actividad integradora, este asunto del preproyecto. Tal vez más de uno estará inquieto o estará preguntándose qué vamos a hacer. Vamos conversando al respecto. La actividad integradora, que repito, es la del cierre del curso. Su primer propósito es evaluar el curso. Sin embargo, hay un propósito, creo que aún más importante que la mera evaluación de esta materia, de esta asignatura, y que es la de construir el primer acercamiento o el preproyecto, así le llama su curso, de aquello en lo que ustedes están interesados. Creo que esa es la meta más importante. Sí, evaluar, pero sobre todo integrar un preproyecto en donde tú puedas utilizar tu diagnóstico, el diagnóstico que iniciaste, que enriqueciste con la entrevista, que enriqueciste conociendo las estrategias de investigación cualitativa, de diagnóstico de una situación, problema real que tú identificas y que focalizaste en algo más específico que todo el contexto, en una situación más específica. Y que al resolverla, tú puedas hacer uso nuevamente de conocimientos, de habilidades y de actitudes que de alguna manera fuiste interiorizando en este curso. Ese es el propósito de esta actividad integradora. Realizar y estructurar un preproyecto de investigación, lo cual va a ser el primer parámetro para irle dando formalidad a la investigación que vas a realizar en los siguientes cuatrimestres. Bien. Entonces, tanto el diagnóstico previo que realizaste, el ejercicio de las entrevistas y las actividades de recuperar los tipos de cuestionario, de hacer la observación, todas estas te van a servir para ir integrando tu preproyecto. Un preproyecto que es previo a tu proceso de investigación o de intervención. Hay que hacer una pequeña pausa aquí. Algunos de ustedes tienen muy en claro que su proyecto es una intervención. Algunos están todavía en el tránsito de definirlo. Y algunos otros de ustedes, aun cuando no lo han definido, pareciera que se inclinan por un proceso de investigación. Y abro este paréntesis para insistir en esta idea. La investigación, un proyecto de investigación, puede ser un proyecto de investigación pura, vamos a llamarle así, en donde el propósito de ustedes es crear un conocimiento nuevo, profundizar en un conocimiento, aun cuando no haya la modificación de una realidad en la que ustedes vivan. La otra parte es el proyecto de intervención, en donde, además de indagar, se pretende intervenir para modificar algo o para conocer los resultados de una propuesta de intervención de ustedes. Creo que ahí ustedes en este momento ya pueden conectar el objetivo que leímos en la primera sesión del seminario, que es conocer, reconocer, escribir y en la medida de lo posible aplicar métodos y técnicas de investigación que te pudieran ayudar a estructurar un preproyecto. Creo que es el momento en que ya podríamos entender el objetivo y el propósito de esta materia. Bueno, hablemos del trabajo final, de la actividad integradora. Tal como aparece en su rúbrica o en las instrucciones de su
Recurso 4.1 del proyecto integrador. Bueno, voy a leer las partes que tiene y, de ser posible, describirles un poco. Dice, realizar un documento de Word. Perfecto. En la primera hoja son elementos generales, cuestiones formales, portada, título, institución. Algo sencillo, algo claro. Pero, en el número 3, en la segunda hoja lleva por título planteamiento del problema. Y en él tú vas a describir la problemática que fuiste construyendo en el diagnóstico. Para eso te ayudó la ficha de entrevista y lo que tú has observado. Un planteamiento del problema es como la descripción de lo que tú ves en general y en donde está ahí, incluido tu objeto de estudio, tu tema. A ratos el planteamiento del problema es también contextual. ¿En qué situación social, demográfica, geográfica, psicosocial, psicoafectiva está el núcleo que a ti te interesa? En esa descripción tú identificas el planteamiento de un problema. Me aventuraré en uno, en el de la segunda línea de la investigación, la formación de catequistas. En toda la descripción que tú haces del diagnóstico, tal vez encuentras que el centro del problema en tu parroquia, en tu comunidad, en tu pueblo, en el mismo grupo de catequistas, es la formación del catequista. Todo se concentra ahí, pero toda la descripción que haces, geográfica, situacional, social, económica, cultural, te lleva a eso. En ese planteamiento del problema hay dos cosas centrales: la pregunta general y las preguntas particulares. En el caso de tu trabajo, hay una pregunta general. Hace un rato te ponía de ejemplo la pregunta de Olga. La pregunta de Olga que dice, ¿por qué es importante la formación integral de los catequistas para los desafíos de esta época y dentro del nuevo paradigma de la Iglesia? Si esa es la pregunta general de Olga, ¿cuáles serán sus dos preguntas particulares? Tu rúbrica te solicita, te requiere de dos preguntas particulares. Y una podría ser, ¿cuáles son los desafíos de esta época para el catequista? Y la otra, ¿cuál es el nuevo paradigma de la Iglesia y cómo este paradigma desafía la función del catequista? Bueno, ahí están dos propuestas. ¿Puede haber otras? Por supuesto que sí. La palabra la tiene Olga. En tu trabajo hay una tercera sección, la justificación. En la justificación dice aquí que tú vas a proporcionar elementos que justifiquen la realización del protocolo. Te ayudo con algo. La justificación puede responder a dos preguntas. ¿Por qué quiero hacer esto? Olga, regresando a Olga, Olga podría preguntarse, ¿por qué quiero saber por qué es importante la formación integral de los catequistas para los desafíos de esta época y dentro del nuevo paradigma de la Iglesia? Espero no equivocarme. El padre Indalecio podría preguntarse, ¿cuál es la metodología más eficiente o más eficiente en el uso de las nuevas tecnologías para la catequesis con niños? Y el padre podría preguntarse, ¿por qué quiero saber eso? Y estaríamos hablando de la sección de justificación. Otra pregunta, ¿para qué quiero indagar sobre esto? Olga se preguntaría, ¿para qué quiero
indagar sobre por qué es importante la formación integral de los catequistas. El padre podría preguntarse, ¿para qué quiero indagar, profundizar y saber sobre la influencia de las nuevas tecnologías en la formación catequética de los alumnos, en la catequesis de los niños, perdón? Pero en esta sección de la justificación hay dos palabras importantes. Bueno, se indican cuatro: viabilidad, relevancia, pertinencia y factibilidad. Recuerden ustedes que el asunto de la viabilidad tiene que ver con una pregunta muy sencilla. ¿Este estudio es viable? ¿Es viable indagar acerca de por qué es importante la formación integral de los catequistas para los desafíos de esta época y dentro del nuevo paradigma de la Iglesia? Y Olga se está preguntando, ¿tiene probabilidades de llevarse a cabo mi estudio? ¿Hay condiciones para realizarlo? ¿Puedo transitar? Ese es el asunto de la viabilidad. Pero también Olga y todos los demás pueden preguntarse, ¿y mi estudio, mi pregunta es factible? Es decir, ¿tengo disponibles recursos para llevar a cabo mi investigación, mi intervención? ¿O voy a padecer de falta de recursos y me voy a quedar a la mitad de mi estudio? Factibilidad tiene que ver con disponibilidad de recursos y tú tienes que pensar en recursos humanos, recursos materiales, hasta recursos financieros. Estoy pensando en Miriam. Miriam decía, no puedo hacer el acercamiento con las personas que participan en la adoración nocturna porque aún no me siento tan cercana de ellos. Ella está pensando en la factibilidad, en la disponibilidad del recurso, y en este caso del recurso humano, pero específicamente en la posibilidad de acercarse de una manera muy especial con ellos. En esta sección, en la sección de la tercera hoja que se llama justificación, entonces viabilidad, relevancia y pertinencia, y factibilidad. Y en este asunto de la relevancia y pertinencia, las preguntas que tienes en la rúbrica o en tu guía, pues son muy precisas. La relevancia y la pertinencia implica aportaciones de la información, de la teoría, de la metodología, que te lleven a contestar en qué se espera como producto de tu trabajo. ¿Es pertinente? ¿Es tan ambicioso que no lo puedes lograr? ¿Cuál sería el impacto? ¿A quién beneficia? ¿Para quién serviría? Y si ese trabajo que tú vas a hacer serviría a otros en condiciones similares. Estoy pensando, por ejemplo, en su compañera chilena. Si ella está interesada, espero no mentir, pero en el asunto del compromiso y la catequesis, el estudio que ella haga podrá ayudar a alguien que vive, por ejemplo, en Sonora, como ustedes dicen, de los sonorenses, de los mexicanos o de otro país. Tendrá que ver con eso. Bien. Y finalmente, no finalmente, en el número 5 hay algo de lo que hemos hablado poco, pero tal vez ahora valga un comentario, y te solicita tu trabajo realizar una hipótesis o supuesto. Si bien las hipótesis son más del planteamiento cuantitativo, el cualitativo hablará de una hipótesis, de un supuesto, parecido a la hipótesis. Pero un supuesto te ayudaría, sería algo así como un enunciado que dé cuenta de lo que tú ves en el diagnóstico y que tú propones como camino de abordaje. El ejemplo que te pone aquí tu recurso dice: existe en la parroquia de San Pablo Apóstol una carencia de organización en la catequesis y eso deriva
en una inadecuada enseñanza de la catequesis en los niños de la primera comunión. Ese supuesto te va a llevar a plantear algo, una indagación o una propuesta de intervención. Bueno, estos son los elementos de tu trabajo. Algunos otros elementos son de forma, pero de contenido, de fondo, pues ahí los tienes muy bien especificados en tu recurso 4.1 del proyecto integrador. Como sugerencia, retoma las actividades realizadas en las semanas previas y define muy bien un objeto de estudio. Si aún tienes 2 o 3 objetos de estudio, 2 o 3 intereses, decide por uno, el que más ahora llame tu atención, el que más te lata, decimos aquí, el que más interés despierte en ti. Y trabaja sobre ese para que hagas el trabajo muy específico y siguiendo estas indicaciones. Dice Liliana, ¿es correcto haber planteado mi problemática desde mi comunidad para que en base a los resultados replicarlo a otras parroquias? Fíjense, muchachos, que eso es parte del trabajo del investigador. Que su investigación no necesariamente sea replicable, porque a veces el concepto de replicabilidad tiene que ver exactitud y así tal cual se hizo acá, que se haga por allá. No, tal vez no, en ese término de replicable, pero sí en el término de enriquecer las experiencias de otros y ofrecerles lo más cercano posible a lo que ellos viven. ¿A qué voy? Imaginemos que el proyecto de Liliana es un proyecto en que una vez, vamos a suponerlo así, que Liliana lo ha terminado y presenta y publica en una revista de catequesis, en una revista de evangelización, no sé, en un boletín de su diócesis o de su decanato, bueno, no sé, publica sus resultados y publica lo que ella hizo, cómo lo construyó, cómo lo aplicó en su intervención y los resultados que obtuvo. Y de repente alguien lo lee y dice, ese estudio es muy parecido a la realidad que yo vivo, voy a tomar los elementos que me sirven para hacerlo en mi propia comunidad. Y ese es el aporte de la investigación, ese es el aporte del estudio. Lili pregunta por si es correcto. Creo que habría que responderle a Lili, es enriquecedor para otras personas, es punto de referencia y también es material de análisis y material que les puede servir para las intervenciones de otro, los proyectos de otra persona, de otro lugar o de otro contexto parecido al que ella, en el que ella hizo su propio estudio. Pues bien, muchachos, si no hay algún comentario o alguna pregunta, y los leo aquí en el chat, pues este es el contenido de lo que quería platicarles y de lo que puede servirles para el cierre de este seminario de investigación educativa en este programa de licenciatura en educación del ISCA Guadalajara. Si bien hubiera algunas otras inquietudes, pues pueden mandarlas a través del mismo foro, del foro que aún estará abierto, y pues espero leerlos pronto en su actividad integradora y verdaderamente espero que haya sido un curso enriquecedor, un curso en el que hayan aprendido un poco de investigación, sobre todo que hayan construido un buen diagnóstico y que esto les dé buenas pistas para ir construyendo su proyecto de intervención. Gracias por su tiempo,
Aprecio a los que están conectados, a los que nos van a escuchar después. Pues adelante, suerte en sus siguientes materias y éxito en su proyecto de licenciatura en catequética. Pasen buenas noches, tengan un buen fin de semana laborioso y de mucho trabajo exitoso. Buenas noches.